Gloria a Dios. Se nos había olvidado iniciar la grabación interna para el video que compartimos en el canal de YouTube. Por tal motivo pido sus disculpas o doy mis disculpas y vamos a iniciar de nuevo la lectura. La autoridad del Hijo, primera parte de 3, Juan 5, 17, 29. Y el Señor Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces el Señor Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estimados oyentes, después que el Señor Jesús sanara a un paralítico en el estanque de Betesda, los judíos comenzaron una persecución a muerte contra él, porque había realizado este milagro en un día de reposo. Juan 5:16. Pero consideraremos en la lectura de estos textos que el Señor Jesús no había quebrantado el mandamiento bíblico, sino la absurda interpretación que los judíos hacían de él. Ahora bien, ante las acusaciones de los judíos, el Señor hizo afirmaciones que de ninguna manera podía dejar indiferente a alguno. Mi Padre hasta ahora obra y yo obro. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5, 17, 19. Para ellos, esto solo podía ser interpretado de una manera. El Señor Jesús estaba declarando que Él era igual a Dios. Juan 5, 18. Leamos y oigamos bien claro. Igual a Dios, que es muy diferente, coigual. Por supuesto, los judíos religiosos no se cuestionaron si era cierto o no. Sencillamente entendieron que Cristo, cuando decía mi Padre, mi Dios,
no estaba usurpando ser igual a Dios, sino declarando que era Dios. Entonces le acusaron de blasfemia y añadieron otra causa más por la que merecía la muerte: profanador del día de reposo, sedicioso contra la ley de Moisés y haciéndose pasar por el Dios de Israel. Lo que vamos a considerar a continuación tiene una importancia muy grande, porque si el Señor Jesucristo no estaba realmente afirmando su divinidad, tenía la ocasión de aclararlo. De hecho, era urgente que lo hiciera, porque su vida estaba en grave peligro. Y no le habría sido difícil confirmar su afirmación, explicando que la unidad perfecta que tenía con su Padre no era igual a la que cualquier otro hombre pueda tener. Ningún hombre puede decir que su Hijo es la imagen de su invisibilidad. Tampoco puede decir que su Hijo es el resplandor de su gloria, ni la imagen misma de su sustancia, mucho menos que su Hijo es uno con Él. Sin embargo, lo que vamos a ver a continuación es que Él no se retrató de su afirmación, sino que, de hecho, toda la exposición que hace enseguida sirvió para afirmar la unidad perfecta que existe entre el Hijo y el Padre. Cristo y su Padre uno son. Juan 10:30. Es decir, no podemos conocer o oír a Dios o encontrar a Dios sino en Cristo, quien le da a conocer. Juan 1:18, Juan 12:45. Pues Cristo, según la carne, es Dios sobre todas las cosas, estableciendo así que Dios fue manifestado en carne, no hecho carne. O sea, Dios no fue encarnado, sino que participó de carne y sangre. Cristo era en forma de Dios y en forma de siervo, semejante a los hombres, pero sin pecado. Cristo nunca tuvo la intención de querer demostrar que debía hacerse una nítida distinción de personalidades divinas, supuestas funciones divinas o diferentes manifestaciones que mostraran la composición de un presunto Dios dual o trinitario, mucho menos unitario o unicitario. Estas categorizaciones o clasificaciones de Dios son exposiciones modernas de interpretación sobre la naturaleza divina, bien alejadas de la inspiración y revelación escritural, cuyo autor, el Espíritu Santo, nunca añadió, agregó o mencionó. Juan el Evangelista ya había afirmado anteriormente la deidad del Hijo de Dios en el prólogo de su Evangelio, Juan 1:1, 14-18. El apóstol Juan nunca dividió a Cristo, tampoco lo presenta hablando como Dios o hablando como hombre simultáneamente, separando al Señor Jesús de Dios o a Dios del Señor Jesús, y nunca afirmó que el Hijo era la carne. Estas son afirmaciones acomodadas del sabelianismo, patripacianismo o neocalcedonismo, posturas teologales heréticas, ambivalentes y polémicas. Estos son conceptos que la gente interpreta de dos o tres maneras distintas y así las acepta. En cambio, la Escritura ha recogido otras declaraciones que nos muestran apreciaciones de aquellos que trataron con el Señor Jesús.
Por ejemplo, Juan el Bautista dijo de sí mismo que solo era un mensajero que preparaba el camino del Señor, Juan 1:23. Mientras que Felipe le dijo a Natanael que habían encontrado a aquel de quien escribió Moisés, Juan 1:45. Y cuando Natanael tuvo su primer encuentro con el Señor Jesús, lo reconoció como el Hijo de Dios, el Rey de Israel, Juan 1:49. Incluso los samaritanos afirmaron que Él es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, Juan 4:42. Si tenemos en cuenta que todas estas declaraciones fueron hechas por judíos y samaritanos monoteístas, adquieren una gran importancia, porque no pueden querer decir otra cosa que el Señor Jesús es quien había sido anunciado por las Escrituras. Emmanuel, Dios con nosotros, Mateo 1:23. Ahora bien, si leemos correcta y puntualmente a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, conoceremos de la fuente escritural que relatan los testigos de hecho, no circunstanciales, sobre lo que se decía del Señor Jesús como hijo de José, como se creía, como Señor y Maestro, como hijo de David, como el Salvador prometido y como el Mesías. Cuando leemos estos registros conocidos como evangelios, vemos lo que consignaron fielmente, lo que sus propios ojos vieron y oyeron. Pero sería algo que ellos creían sin que el mismo Señor Jesús llegara a confirmarlo o aprobarlo, nos preguntamos. ¿No sería que los discípulos, deseosos de exaltar a su maestro, llegaron mucho más lejos de lo que realmente debían, interpretando los hechos de una manera exagerada y desproporcionada? Bueno, estimados oyentes, esta es la opinión que sostienen muchos teólogos liberales de nuestro tiempo y credos denominacionales, pero veremos que si los primeros discípulos llegaron a estas conclusiones concretas y generales, fue porque el mismo Señor lo dejó claro, más allá de toda duda. A modo de resumen, vamos a adelantar ahora algunas de las afirmaciones que el Señor Jesús hizo y en las que afirma que Dios es su Padre, mostrando absoluta igualdad con Él. Iguales en poder, Juan 5:19. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Iguales en conocimiento, Juan 5:20. El Padre le muestra todas las cosas que Él hace. Iguales en capacidad de dar vida a los muertos, Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Iguales en autoridad para juzgar, Juan 5:22-27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Iguales en dignidad y honra, Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Iguales en poder para impartir vida eterna, Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Iguales en tener vida en sí mismos, Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo
el tener vida eterna en sí mismo. Estimado oyente, las anteriores declaraciones nos confirman que el Señor Jesús de Nazaret hace las afirmaciones más determinantes y directas sobre su divinidad que algún otro hombre haya hecho. Ningún profeta se arrogó ser el Hijo de Dios, es decir, que hubiese salido de Dios o sido engendrado por Dios. Lo que Cristo quiso decir es que el Dios del Antiguo Testamento ha sido fiel y ha guardado sus promesas en el pasado, pero ahora los que lo ven y oyen pueden tener la esperanza y la confianza de que Dios cumplirá las promesas que ha hecho en el pasado, presente y futuro en Cristo Jesús. Romanos 15, 8, 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: en tiempo de confusión, duda o aflicción, podemos asirnos fuertemente a la esperanza de que todas las cosas obrarán juntamente para nuestro bien, cuando conocemos quién sea el Padre y conozcamos quién es el Cristo de Dios. Mateo 11, 25, 27. En aquel tiempo, respondiendo el Señor Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Vamos a considerar de manera resumida las claves de la unidad del Hijo con su Padre. El Padre mora en Cristo. Cristo está en su Padre. El Padre obra por Cristo. El Padre habla por Cristo. El Hijo no es dependiente del Padre en toda la obra que realiza. Juan 5:19, Juan 14:28. El Hijo no está subordinado ni es un Dios menor, mucho menos un representante divino, ni tampoco un obrero ejecutivo divino que realiza las obras porque se le ordenan tajantemente trabajar. El Hijo es la imagen del Dios invisible, la imagen misma de su sustancia, de tal manera que el resplandor de la gloria de Dios lo conocemos en la faz de Cristo, no fuera de Cristo. Cuando Cristo obra, Dios mora en él, Dios está con él. La base de esta unidad perfecta entre Cristo y su Padre es el amor, la confianza y el conocimiento. Quien ve a Cristo ve al que lo envió. Quien cree a Cristo y su mensaje, cree al que lo envió. Quien cree en Dios, cree en Cristo. Juan 8, 15, 19. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió el Señor Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre
conoceríais. Estimado oyente, al comenzar el estudio de nuestro pasaje, vemos que el Señor Jesús no trató con los judíos la cuestión de la violación del sábado, sino que llevó el tema a un conocimiento más alto y profundo, esto es, a la unidad que como hijo de Dios tenía con su Padre. Por supuesto, esto no hizo sino irritar aún más a los judíos, pues ellos comprendían bien que se hacía igual a Dios, no coigual, sino ni subordinado. Repito, no coigual ni subordinado. Pero, ¿qué quería decir cuando afirmó que su Padre seguía trabajando hasta ahora? ¿No dice la Escritura que después de los 6 días de la creación, Dios descansó en el día séptimo? Evidentemente, lo que el Señor Jesús está explicando es que el Padre seguía trabajando sin interrupciones, porque es el Señor del día de reposo, porque las obras que Él hacía, no las hacía de Él mismo, sino que su Padre hablaba y obraba porque moraba en Él y Él estaba en su Padre. Al Padre le agradó habitar en toda plenitud corporalmente en Cristo. Así que, si Cristo hablaba u obraba, era porque tenía la potestad de hacerlo en nombre de su Padre, para que su Padre fuera glorificado en Él y la gente creyera que el que Dios envió hacía las obras de Dios y hablaba las palabras de Dios como el Hijo dado, el Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pero, ¿qué necesidad había de seguir trabajando el Padre una vez que la creación había quedado concluida y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera? Génesis 1:31. Es verdad que Dios cesó su obra creadora, mas no en su obra de renovación de la tierra y su plenitud. Siempre está obrando, aunque no lo podamos ver, Él siempre está obrando. Salmo 19:1-4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 104, 29, 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea para siempre la gloria del Señor, alégrese el Señor en sus obras. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, pero esto no equivalía a descansar de toda actividad u obra. Pablo intentó explicar a los habitantes de Listra que Dios no ha dejado de hacernos bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hechos 14, 17. Y a los colosenses les dice que en Cristo todas las cosas subsisten. Y el autor de los Hebreos coincide en este mismo punto, al señalar que el Hijo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Por lo tanto, aunque Dios había cesado su obra creadora cuando renovó la tierra en 6 días, seguía sustentando su creación con o por su palabra. Ahora bien, cuando el pecado entró en el mundo, todo se estropeó. El hombre, culminación de la obra de la creación, se encontró trabajando una tierra que había quedado maldita por el pecado.
lo que añadía un elemento importante de frustración a su trabajo. Génesis 3:17. También las relaciones familiares se vieron afectadas, al punto que un hermano mataba a otro por envidia, y las acusaciones mutuas entre los cónyuges y la rivalidad sustituían a la confianza y la armonía. Aunque lo más grave fue la introducción de la muerte, ante este nuevo escenario introducido por el pecado, Dios no podía descansar. Evidentemente, lo que había ocurrido no era responsabilidad suya, pero Él no podía permanecer indiferente ante el sufrimiento del hombre caído que había desfigurado la imagen y semejanza de Dios, que, además, se encontraba incapaz de salir de la terrible condición en la cual el pecado le había colocado. Por eso, Dios siguió haciendo continuamente obras de misericordia y de bondad, proveyendo para las necesidades de sus criaturas y manteniendo en equilibrio la naturaleza. Salmo 103, 1, 4, 17, 19. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Todo esto, por supuesto, en medio de las terribles consecuencias que el pecado introdujo en nuestro mundo. Si Dios suspendiese su obra por un momento, por un segundo, todo el mundo se vería envuelto en confusión y en caos absoluto. Pero su presencia infinita, todopoderosa, envuelve la tierra y el mar para que su creación no se vean expuestas a la destrucción. Génesis 1:2. Cristo, por el cual todas las cosas fueron hechas, es poder y sabiduría de Dios. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Juan 1:3-10. La razón por la que el Hijo vino como hombre y vino a este mundo fue precisamente con este mismo fin: rescatar lo que se había perdido, cumplir las promesas dadas a los padres, dar a conocer al que es verdadero y dar vida eterna. Juan 17:3, primera de Juan 5:20. Sus milagros de sanidad evidenciaban el deseo de Dios de restaurar al hombre los graves efectos que el pecado había traído sobre él. Y la sanidad del paralítico de Betesda era un buen ejemplo de ello. Como vimos, aquel hombre había vuelto a disfrutar de un día de reposo después de 40 años de estar atado a esclavitud física, moral y espiritual. Ahora bien, el propósito de Dios era hacer algo mucho más grande y definitivo. Las sanidades milagrosas que el Señor Jesús llevó a cabo, o las resurrecciones, solo eran pequeñas muestras de lo que realmente se proponía. Él había venido a solucionar el problema en su misma raíz, lo que implicaba acabar con el pecado en la cruz. Solo de esta manera podría dar un reposo definitivo a todo aquel que creyeran en él. Por esta razón, tratando sobre esto mismo, el autor de Hebreos nos habla de otro reposo al que Dios nos invita a entrar. Hebreos 4:1-13. Este reposo tiene que ver con la salvación eterna que Cristo ha conseguido para los pecadores por medio de su obra perfecta y completa en la cruz. Por tanto, Dios en Cristo seguía trabajando con este propósito,
Según de Corintios 5, 17, 21. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor Jesús, para aprender cada día más, para saber realmente quién eres tú. Rompió aquellas cadenas. Hemos terminado, estimados amigos y hermanos, la primera parte de 3 partes. La autoridad del Hijo. Si el Señor Jesús permite, el día de mañana continuaremos con la segunda parte y el viernes con la tercera parte de este poderosísimo tema. Amén.